de los fiscales en Noti 630 se encuentra con nosotros el licenciado Ernie Cabán, ex fiscal especial independiente, a quien le damos las buenas tardes. Alex, buenas tardes Osvaldo. Escucha. Licenciado Osvaldo Carlos, ex fiscal federal, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Bueno, y hoy tenemos la visita de una persona que ha sido noticia desde hace unas semanas, desde hace muchos años. Hace muchos años. Pero hace unos meses y hace unas semanas atrás, pues, fue esa noticia, pues, escaló mucho más de lo que había escalado por tantos años, y se trata de Nelson Ruiz Colón, uno de los que cumplieron cárcel siendo inocente por la muerte de Glorimar Pérez Santiago, la joven que fue asesinada en el área oeste para la década del 80. Correcto. Pero cuyo juicio se dio en los 90, inicio de los 90. Nelson, si quieres acércate el micrófono un poquito. Acerca el micrófono donde te. Bienvenido, primero que nada, y gracias por estar con nosotros aquí en Los Fiscales. Buenas tardes a ustedes y al pueblo de Puerto Rico. Buenas tardes. Bueno, no sé cómo quieren empezar, Bueno, quizás por algo cronológico, yendo, ¿no? En el 89 fue que mataron a esta joven. A Glorimar la mataron en 1988. 88. Y antes de ese asesinato, obviamente ustedes tres, pero específicamente tú que estás aquí, ni sabías quién era. Bueno, a Glorimar yo sí la conocía. Okay. Porque Glorimar vivía dos calles detrás de mi casa, y cuando yo me mudé de escuela, pues yo estudiaba en un colegio en Aguadilla, pues nos tocó el mismo grado, el grado 11. Y ahí pues fue que yo vine a interactuar en algunas ocasiones con ella, porque yo tenía una novia que estudiaba comercio con ella, y cuando yo iba a buscar a mi novia, pues la saludaba a ella y al grupo de amigas. Hola, ¿cómo están? Y me llevaba a mi novia, pero eso, esa fue la única relación que... O sea, era bien poco... Bien poco, algo bien superficial, una amistad bien leve. Y el día en que esta joven es asesinada, o por lo menos cuando se sabe, cuando te enteraste te sorprendió, supongo, obviamente. Pues, aunque no tenían una relación de amistad, ¿verdad? Así de frecuencia, pero una persona que conocías. Eso es así, y incluso pues los papás de ella yo los conozco desde que yo era niño, porque yo corría bicicleta por ahí en la urbanización y conozco a su papá, un hombre muy noble y muy respetado por mí y por todas las personas de Aguada. Y pues yo lamenté mucho ese hecho, obviamente, porque... ¿Cómo te enteras de que eras una persona sospechosa de la muerte de Glorimar? Bueno, resulta que para septiembre del 88, como 2 meses luego de que ocurre la muerte de Glorimar, yo trabajaba en Río Piedra, y llegué un día, trabajaba y estudiaba. Llegué un día de acá de la universidad, y mi papá, llegué viernes por la noche, y mi papá me da la noticia, me dice, mira que te mandaron a buscar porque tienes que ir al cuartel. Yo todavía no sabía que se trataba sobre la muerte, pero pues mi papá me dijo que probablemente era del asesinato. Entonces pues fuimos el lunes, que fue la entrevista. Yo llegué viernes, el lunes era la entrevista, yo fui con mi papá a esa entrevista. Ahí es que por primera vez pues me explican, ¿no? Que te vamos a hacer unas preguntas. Yo fui ajeno. ¿No te dijeron que era sospechoso ni nada? No, nada. Yo fui ajeno a todo, le contesté todas las preguntas, le dije dónde estaba, con quiénes estaban, las personas que compartieron conmigo ese día. Incluso le di muestras de sangre y de pelo sin estar asistido por abogado ni nada. O sea, porque yo estabas tan claro. Yo estoy claro en lo que yo estoy diciendo allí, pues yo no tengo nada que ver con eso. Mira, Nelson, ¿quiénes son las otras 2 personas que fueron convictadas en este caso? Pues Nelson Ortiz Álvarez y José Caro Pérez. Y estas 2 personas, porque una de las preguntas que insistentemente me hace la gente en la calle es, ¿cuál era la relación que tú tenías con estas 2 personas al momento de que ocurren estos eventos? Ninguna. Yo vine a conocer a José Caro Pérez y a Nelson Ortiz Álvarez en la prisión. Ahí es que yo me hago amigo de ellos por primera vez.
durante el juicio tuvimos alguna que otra intercambio de palabras, cuando nos íbamos a sentar por lo... O sea, Pero yo nunca había hablado sabes con de ellos cuando los acusan. Bueno, obviamente Aguada es un pueblo pequeño y yo había visto a José Caro Ok. No tenías ningún porque tipo yo sabía de... que él tenía una pizzería, pero él me llevaba a mí como 8 años, 7, 8 años de edad. Y esta Cuando yo- pizzería, ¿no es eso que tú frecuentabas? Nunca en mi vida había ido a esa pizzería porque era en el otro extremo del pueblo. O sea, que tú sabías de la existencia de él, que tenía una pizzería, pero que tuvieses algún tipo de relación con él. Yo nunca había hablado con ninguno de los dos. Por eso, pero cuando dices que cuando vienes a conocerlos en la cárcel es a establecer una relación de conocerse, de amistad, de... Obviamente porque el día del veredicto, Nelson Ortiz ya estaba preso. Él sabía que lo habían dejado preso porque no tenía dinero para fiarse. José Caro y yo estábamos fiados. Pues el día del veredicto nos ingresan juntos y nos recluyen en la misma celda. Ahí empezamos nosotros a lidiar con la situación. Obviamente estábamos atribulados, teníamos mil cosas en la mente y pues ahí empezó nuestra amistad, empezamos a cultivar una amistad, estuvimos un año prácticamente viviendo juntos en la misma celda. Y en esos momentos eran 24 horas encerrados porque no solamente te daban a veces media hora de pasiva, de recreación Cuando pasiva. tú vas por primera vez a la cárcel es después de la convicción. O estuviste encarcelado, no sé, Bueno, yo estuve 24 horas o 3 lo que... días, 2 o 3 días el día de los arrestos, Ok. porque Es lo que se buscaba la hicieron fianza y las todo cosas de la fianza y esas cosas, pues se tardaron como 2 días o 3. ¿Y era la misma cárcel en la que después cumpliste condena o era...? No, el día de los arrestos nosotros nos ingresaron aquí en el oso, lo que era el Oso Blanco. Ajá. Ahí nos ingresaron. Y después de la convicción, entonces ya es una La cárcel. convicción nos ingresaron en Guayama, en la cárcel vieja de Guayama. Ahí estuvimos 2 días. Al tercer día nos sacaron para lo que estaban abriendo en aquel momento, que era el Monstruo Verde o la institución de máxima seguridad en Ponce. Que ahí en esos momentos estaban ingresando a todos los convictos que su sentencia era extrema, por decirlo así, de 50, 100 años en adelante. Había unos módulos de 500, 700 años, así, y otros módulos de 200, 300, y algunos módulos que lo menos que ponían personas ahí era de 50 años en adelante. Cuando veías y escuchabas la prueba que presentaba el fiscal Rodríguez Elías, ¿qué te pasaba por la mente? Bueno, lo primero es que eso es una sensación bien rara porque yo pensaba que esto eran cosas de película, porque quizás ustedes no se pueden imaginar que alguien se sienta ahí, que usted nunca lo ha visto en su vida y diga que es amigo tuyo, que te vio cometer un delito, que éramos socios, que nos metíamos drogas juntos y que él vio cómo matamos, hicimos esto y lo otro y tú en tu mente pues no logras asimilar eso porque tú dices, pero este tipo está loco, si yo nunca he hablado con él, yo no estuve ahí, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Sabes? Son cosas que quizás las personas pues me escuchan hablando y no entiendan porque no lo han vivido. De esto hay que vivirlo para uno saber lo que se siente. O sea, que la prueba que pasó el Ministerio Público estaba dirigida a establecer que estas dos personas que habían estado los dos presos, cumpliendo sentencias relacionadas con asuntos de drogas y creo que de escalamientos y demás, uno de ellos había alegadamente participado de la muerte y el otro, luego de la muerte, había estado conjuntamente con ustedes tres, compartiendo y tratando de obtener de ustedes un dinero para quedarse callado. Ese fue más o menos Eso fue más o menos lo que inventaron la fiscalía y los policías en aquel momento. Obviamente, si uno se pone a leer mi caso con detenimiento, parte de todas esas pruebas están en el libro que yo escribí. Uno se da cuenta de con solamente leer 2 o 3 cosas, uno dice, pero ¿qué? Es increíble. Lo primero es que nos ponen secuestrando a una muchacha pidiendo pon.
Que eso hay que tener la suerte del mundo, que la víctima... Bueno, que- ponen a uno de ustedes. Ajá, Porque, que una sí. persona que quiera matar a alguien, que la persona que tú quieres matar te dé pon. Pase por donde tú estás y tú le pidas pon y te da pon. Eso es lo primero que no encaja, porque hay que tener más que suerte, y si no te tienes que meter en el medio de la calle con una pistola, enfrente de todo el pueblo de Aguada, que te vean que estás secuestrando a alguien. Pero eso no tiene lógica ninguna. Ese día de los hechos, nosotros, como tú sabes, pasamos por un proceso de reconstruir ese día tuyo. Y entrevistamos allá estas entrevistas fueron en Aguadilla a personas que habían compartido contigo ese día. ¿Tú nos puedes hacer un recuento de lo que pasó ese día, el día de los hechos? Seguro Y que hasta sí. la madrugada. Yo tengo bien claro ese día, yo estuve Hace ¿cuánto? 20 tantos años. Sí. veintitantos y años. todavía lo tienes ahí fresco Eso en es la así. mente. Lo que pasa es que cuando a uno pues por ejemplo, 2 meses después me piden que cuente todo lo que pasó ese día. Ya automáticamente uno hace una introspección y sabe lo que pasó ese día. Y eso no se va a olvidar porque esto es traumatizante. A mí no se me va a olvidar eso jamás. Y siempre he dado la misma versión. Si usted lee los escritos de la policía que Las están ahí, declaraciones. los escritos, lo que yo le declaré al policía que yo hice ese día, eso no va a encontrar ninguna discrepancia con eso, y pueden hablar con las personas que yo dije que eran mis testigos, que estaban ese día conmigo, y ellos van a decir lo mismo. Pero ese día tú lo comenzaste en la mañana trabajando en el negocio de tu Trabajando, papá. obviamente, porque yo trabajaba en la ferretería de mi papá, ya que mi papá me daba $100 por trabajar ese día. A mí esos 100 pesos me hacían falta porque yo venía a estudiar, estaba trabajando por acá y también... ¿Dónde estudiabas acá? Yo había empezado a estudiar acá en el Instituto de Banca. Okay. Y trabajabas acá en San en Juan. emergencias médicas. Y entonces los fines de semana trabajabas en Aguada. Los fines de ¿Alguno? semana, ¿Cuándo ibas? cuando yo iba a Aguada, trabajar el sábado era más oneroso que lo que yo trabajaba acá en Río Piedra, porque... Y era mi papá compulsorio, y eso mi papá era no había opción. bien estricto con eso. Entonces, pues trabajé todo el día en la ferretería. Mi papá cerraba a las 6 su negocio. De hecho, ese día ustedes, tú y tu hermano, acostumbraban a ir a la casa de tu abuela Eso es así. a almorzar. Eso Y era- los los dos sábados siguieron era- su rutina de ese día y fuiste allá a almorzar con tu abuela. Eso era religioso, ir a almorzar a casa de mi abuela. Nos reunimos todos los sobrinos, los nietos. Ese día entonces comenzó un día de trabajo. Día de trabajo, almuerzo en casa de mi abuela, salgo, paro en el negocio del pana mío, de un amigo mío, del search shop. Sales de casa de tu abuela, regresas al trabajo. No, cuando voy al trabajo, porque el ok. negocio me queda en el camino, en el search shop del amigo mío. Le digo, mira, vamos después por la tarde a jugar unos billar y a comer unos pasteles en un negocio que se llamaba el negocio de Doña Amparo en aquel entonces. Y pues me dice, sí, está bien. Sigo a la ferretería, trabajo todo el día hasta las 6 de la tarde. Y cuando salgo me reúno allí con el dueño del search shop y el vecino mío, otro vecino que vivía al frente. Nos fuimos al negocio, compartimos allí como una hora y media, 2 horas aproximadamente. Salimos del negocio, fui a mi casa, me bañé, comí. Fíjate, antes de que lleguemos ahí, porque nosotros aquí entrevistamos a la gente, investigador, ¿cómo que se llama él? Crespo. A Pérez Crespo. Y él dice que él pudo corroborar que ese día tú no fuiste al negocio porque él habló con Doña Amparo. ¿Por qué él hablar con Doña Amparo no le hubiese servido para corroborar si tú estabas o no en el negocio? Lo que pasa es que Doña Amparo nunca atendía su negocio. Ella tenía un kiosquito en la parte de atrás donde ella se encerraba ahí a hacer los pasteles. Quien verdaderamente era el que atendía el negocio era su hijo Chuyito. Y esa persona nunca los entrevistaron. Nunca entrevistaron a los 2 testigos míos. El agente nunca fue a investigarlo. No es hasta 1980, en el 89 que vuelven a llamarme a mí, porque supuestamente había una declaración jurada, que yo le dije, mire, yo no voy a volver para acá, ustedes saben que yo les dije que yo tenía unos testigos que estaban conmigo ese día,
esas personas pueden corroborar que yo no tengo nada que ver con ese delito. Hay puedo intercalar que yo entrevisté a Chubito y entrevisté a las otras personas que estaban allí. dijo? Pues dijeron que allí estuvo Nelson jugando billar con ellos. De hecho, Chubito corrobora que la mamá de él nunca iba a la parte de frente del negocio donde la gente, donde se cobra ella se mantenía en la parte de atrás, que ¿A era qué hora donde fue eso más o menos? La El, tarde, temprano a la tarde, la lo del noche. negocio, Ajá. eso fue después de las 6 de la tarde. Ok. ¿Y Cuando la muerte fue a qué supuestamente hora? el testigo dice que supuestamente a las 6 de la tarde yo llegué, de 6 a 6 y cuarto, yo llegué a Cuesta Vieja a buscarlo. Que de ahí yo lo busqué y seguimos para Jobo y que llegamos como a las 7 de la noche y allí fue que cometimos el delito, a las 7 de la noche. Y tú estabas a las 7 en el negocio de Yo Doña estaba a las Amparo. 7 en Aguada con 2 amigos míos jugando billar en el negocio de Doña Amparo. ¿Y esos dos amigos no testificaron? Esa es la pregunta. Esos dos amigos que la policía fiscalía no los llamó, La entrevistó, policía los entrevistó. los presentaron como defensa. no. Ni ¿Por la qué? fiscalía ni mis abogados de ¿Por defensa. qué? ¿Por qué? Porque uno de mis abogados decía que él no creía en las pruebas de coartada, porque los podían como impugnar o algo así, y que ya el testimonio del testigo estaba tan impugnado, según él, con el trabajo que él había hecho, que optaron por no presentar a esos testigos. E incluso había una pugna entre uno de mis abogados y el otro, porque uno de ellos pues quería presentar esa prueba y yo se lo había pedido y le había dicho, mire, yo quiero que ustedes presenten esto porque en vista preliminar no la presentaron. Y antes de yo contratarlos a ustedes, yo había hablado con un abogado que me había dicho que mi caso lo iba a tumbar en vista preliminar con los testigos que yo tenía. Y eso ni los entrevistaron, nunca los entrevistaron para la vista preliminar, ni entrevistaron a Doña Amparo, ni fueron al negocio, ¿sabes? Nunca se hizo ese tipo de trabajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista muy interesante a Nelson Ruiz Colón, que cumplió muchos años en cárcel siendo inocente por la muerte. Tú planteas que tú tenías dos testigos, ¿verdad? Que podían indicar en ese entonces que a la hora en que muere esta joven, que la asesinan, tú estabas en un negocio, el negocio de Doña Amparo. Eso es así. Y que estos testigos, tus abogados, estaban en disputa porque uno quería presentarlos como coartada y el otro no. Tus abogados eran el licenciado Zagardía, Zagardía, José Miguel Zagardía. Chemi Zagardía, y Eduardo Eudaldito Báez Cruz, que en paz descanse. Baez Cruz quería presentarlos como Eso coartada y Zagardía no. Porque Zagardía entendía que con su impugnación del testigo de la fiscalía No hacía era falta. más que suficiente. Eso es así. Sin embargo, resultó ser que no. Probablemente si presentaban esos testigos, Ernie, tú planteabas, Cuando el otro testigo se retractó en la alternativa que todavía saliera culpable. si se presentaban esos testigos como coartada y aún así el jurado los declaraba culpables, luego cuando el testigo se retractó, entonces esos testimonios hubiesen servido. Hubieran quedado corroborados. Eso es así. ¿eh? Eso está Y le escrito. daban más peso Eso a la está- solicitud en de mi nuevo libro- En mi juicio. libro yo planteo esa situación y Usted como eso- abogado lo hubiesen presentado si tenían esa coartada. Dos. A la soltada, yo no veo razón, yo como abogado, no veo razón por la cual no presentaron una coartada desde vista preliminar si es que existe la No prueba. solamente habían dos testigos que estaban conmigo, pero hay otros dos testigos. Chuito, el que trabajaba en ese negocio atendiendo, que es el hijo de Doña Amparo, también era testigo. Obviamente porque él estaba allí, él nos vio en ese negocio, nos vio jugar allí. Y el otro, el sobrino de él, que es sobrino de Doña Amparo, también llegó allí. No estaba conmigo en mi vehículo ese día, porque ese día yo estaba con Tito y Osvaldo en mi vehículo. Pero Cano, que es el sobrino de Doña Amparo, llegó allí, jugó, compartió con nosotros también, que podía dar fe de que yo estaba ese día allí. Pero en el fíjate, negocio. después que saliste del negocio, te fuiste a bañarte y demás. ¿Y para dónde te fuiste? Luego estuvimos en la Plaza de Aguada. Allí compartí con mi hermano, su novia, estaba Francisco Vadillo, habían unos cuantos. Que hay otro bonche de gente, Ernie, que después, poco tiempo después, está en la plaza.
¿Y después de la plaza? Después de la plaza nos fuimos a un lugar de baile que había en Aguadilla, que se llamaba el Jadis, eso era por la base Reini. Y allí estuvimos un grupito, 4, 5, 6 personas juntos. Que yo entrevisté a una de las personas que estuve presente y hasta ahora estuvieron allí. Allí estuvimos como hasta las 2 o 3 de la madrugada. O sea, que hay una... O sea, había versiones, Ernie, que te llevaban desde la mañana cuando estaba en la ferretería, el almuerzo en casa de su abuela, la salida al negocio de jugar billar, el grupo que estuvo en la plaza jugando, ¿verdad? Jangueando allí en la plaza de Aguada, y después la salida al negocio hasta las 2 o 3 de la mañana. Otro punto importante que trae Nelson es que una de las testigos que usó la policía de Puerto Rico fue la doña Amparo, la dueña del negocio donde ustedes estaban. Ellos no la utilizaron. Por eso, ellos indican que ella testificó que tú no estabas allí. Que la entrevistaron. Que la entrevistaron y y que dijo ella eso. dijo, pero posterior a eso, dice doña Amparo a quién, que ella nunca dijo eso. A Eduardito Báez Cruz, ella le dice que eso que habían escrito en esa declaración era falsa. Que ella lo que había dicho era que ya no se acordaba porque ella era una señora como de 80 años cuando fabrican el caso. Fue en el 1993 y el caso data de 1988. Eso fue casi 6 años luego. En el 94, cuando se está ventilando el juicio, es que ellos van donde doña Amparo. Porque si uno busca en los escritos de la policía, no aparece que investigaron a nadie. La única persona que aparece como que le investigaron de mis testigos es en el 89. En el 88 no habían investigado a nadie. Ellos parece que guardan a doña Amparo como un posible testigo. Si acaso la defensa traía la prueba de coartada, pues para decir que doña Amparo, que era la dueña del negocio pues no lo había visto por allí a Nelson. Esa es mi impresión pero no investigaron totalmente la prueba de coartada. O sea, no se tiraron Nunca la investigaron. Desde el 89 hasta el 94 no habían investigado a nadie. Solamente uno de mis testigos en el 89 lo investigaron. Que lo llamaron y él le corroboró que yo estaba con él. Porque lo único que escriben en el escrito de la policía es que no aportó datos que ayudaran a esa investigación. Obviamente no iban a escribir exonera a la persona. Tú estabas indicándonos que en el break que escuchaste las entrevistas que se hicieron aquí en Noti1, tanto al agente investigador como al fiscal del caso. ¿No puedes indicar? Vamos a empezar por el agente investigador. ¿Cuál fue tu impresión de la entrevista al agente investigador? El agente investigador A Pérez Crespo. A mentir indiscriminadamente, porque la mayor parte de las cosas que él dijo aquí, yo puedo corroborar que no son ciertas. Que si investigaron a los testigos, eso es mentira, nunca los investigaron, eso está en el libro. Que cosas que escribí, que dijo de los otros 2 muchachos también son mentiras. Él empezó la investigación diciendo que a Nelson Ortiz lo habían visto en un carro yendo en dirección hacia Aguadilla, cuando los escritos de él mismo, los escritos que él hizo que hace para la policía, lo que dice es que la persona dijo que había visto a Nelson Ortiz pidiendo pon, pero en ningún momento dijo que lo había visto dentro del carro, montado con el carro en movimiento hacia Aguadilla. O sea, son 2 cosas bien diferentes. Ver a una persona, decir, yo vi una persona allí parada, a decir, yo vi una persona montada en un carro y iba en dirección allá, porque ya te estás montando en el vehículo y te convierte el secuestro en una realidad. ¿Qué tienes que decir de la corona? La corona, pues la corona, eso es, yo no puedo decir que él se la envió, pero si ustedes leen los escritos que hay, pues la corona fue ordenada desde el cuartel de Aguada, del número de policía del cuartel de Aguada. Yo no puedo entrar al cuartel de Aguada. Obviamente, el tribunal apelativo dio una resolución donde ellos dicen que el jurado estaba secuestrado. Yo muestro en mi libro con evidencia que el jurado fue secuestrado 2 días después del envío de la corona. O sea, si los jurados no estaban secuestrados,
Y eso fue 2 días antes del secuestro. Noticias, radio, prensa. Los jurados tuvieron la oportunidad de ser prejuiciados por ese suceso. Un solo jurado que hubiera estado prejuiciado con eso, hacía mi juicio un juicio injusto. Y ese solo hecho era meritorio de una revocación de la sentencia. Se solicitó el mistrial. Se solicitó el mistrial. Que se disolviera el jurado. En aquel momento no se solicitó, o sea, al día sí le pidió al tribunal que tomaran cartas en el asunto y se hizo y comenzaron una investigación del suceso. Pero el resultado de la investigación vino a conocerse luego de la convicción, que ya no, entonces cuando solicitamos que nos dieran esas pruebas, nos las denegaron, amparados en que el jurado estaba secuestrado. Eso fue muchos años después. O sea que en aquel entonces, si nosotros antes del veredicto de culpabilidad tuviéramos la información de la corona de que salió del cuartel de Aguada, con ese solo hecho, el caso estaba manchado, marginado, o sea, era un caso ilegal, porque obviamente un civil o ninguno de nosotros podía entrar al cuartel de la policía a ordenar una corona de muerte, a hacer que el jurado pensara que nosotros éramos los que estábamos enviando esa corona. Y la entrevista de Rodríguez Elías, ¿la pudiste escuchar? Del ex fiscal. ¿Y qué te pareció esa entrevista? Esa es otra entrevista amañada y llena de mentiras. Las expresiones de él. Seguro que sí. Llenas de mentiras porque ellos saben que ellos fabricaron este caso. Tienen suerte que Fiscalía ahora desistió de ver el juicio, porque nosotros teníamos un deseo de que se viera el juicio, porque ahí me tenían que entregar ahí pruebas que nosotros hemos estado pidiendo durante años, y esas pruebas las necesitábamos para demostrar que se fabricó un caso. Obviamente al no haber juicio, pues esas pruebas se quedan escondidas. Te preguntaba Ernie y añado yo, ¿qué piensas y qué sientes cuando recuerdas el nombre de Rodríguez Elías, del fiscal Andrés Rodríguez Elías, y añado de Pérez Crespo, del agente investigador? Yo no puedo ser ¿cómo se dice? Esconder, tapar el cielo con la mano. Yo siento mucho rencor. Estas personas me hicieron mucho daño, le hicieron mucho daño a mi familia. Y obviamente yo, pues, espero que Dios tome carta en el asunto y haga lo que tenga que hacer con ellos, porque esas personas hicieron mucho daño. Destruyeron a 3 familias, destruyeron a la familia de Glorimar, inculcándole mentiras. Y esa familia todavía piensa que nosotros fuimos los que cometimos ese delito, cuando ellos saben que nosotros no teníamos nada que ver con eso. El pueblo de Aguada sabe que nosotros no nos conocíamos. En Aguada hay mucha gente que conoce la verdad, que sabe que yo estaba en otro lugar el día del asesinato, saben que yo estaba allí en Aguada jugando billar. Y por eso hay mucha gente que nunca creyeron en toda esta farsa. Para ustedes fue una sorpresa. Cuando llegó ese veredicto, ¿ustedes estaban esperando ese veredicto de culpabilidad? Obviamente no, se le cae el mundo a uno. Cuando empieza aquello a culpable, y o sea, tú no encuentras qué hacer, piensas, ¿qué hago? ¿Sabes? Se te desploma, el mundo se te va a los pies y tú te quedas como en un trance que no encuentras. Si miras para atrás, si lloras, ríes, porque todo se te nubla la mente de verdad, no sabes qué hacer. Es bien impactante. Eso fue uno de los días más difíciles de mi vida fue ese. ¿Cómo fueron tus días en cárcel? ¿Cuál fue el día más duro? ¿Cómo son hoy día una vez, verdad, ya estando en la libre comunidad? Vamos a hacer la pausa y regresamos con Nelson Ruiz Colón. Estuviste cuando se te acusó 3 días encarcelado en lo que verdad, tu familia conseguía la fianza. Sin embargo, luego de la convicción, esa misma noche
ese mismo día los encerraron, Lo ingresaron. los ingresaron a Ese día prisión. fuimos, sí, Esos 3 días iniciales fue en Oso Blanco en el Oso Blanco, y después de la convicción en Guayama en Guayama. y después Ponce. De Guayama nos trasladaron a Ponce, a lo que es el Monstruo Verde ahora. ¿Cómo Ahora- era, aunque fue 3 días, cómo era Oso Blanco? Bueno, Digo, aparte de que es Nosotros llegamos- el primer contacto que tienes con una prisión debe ser lo más ¿Tú horrible. estabas en la pollera que le llaman eso? no, nosotros llegamos tarde en la noche porque nos ingresaron al Oso como a las 11 o 11 y media de la noche. No recuerdo bien la hora, pero obviamente tampoco tenía reloj, pero fue tarde en la noche y cuando llegamos ya los confinados nos metieron en un área que es como de recepción, por decirlo así, no es- se llama admisiones. Sí, admisión. Admisiones. Y ahí tienen 30, 40 confinados y los tienen ahí en lo que se ve la vista de juicio, o la fianza. Pues nos metieron ahí. Al otro día, ya a las 7 de la mañana, los confinados sabían que estábamos por el caso pues, de asesinato y violación de una muchacha. Y nos dijeron, recojan las cosas que ustedes aquí no pueden vivir. Entonces, ese día hablamos con los oficiales, nos trasladaron a una sección que había cerca de esa, que lo que habían eran 2 o 3 confinados que también tenían problemas, que no podían estar Con la en población. general. Y ahí es que estamos esos 2 días. Ok, y entonces cuando van a Guayama, ¿notaste alguna diferencia o era lo mismo? Te Era hicieron un prisión en juicio, te prisión? hicieron un juicio allí Cuando al llegamos a ingresar. Guayama también era bien tarde en la noche, porque el juicio terminó, el veredicto yo creo que si no me equivoco bajó como a las 8 de la noche, o 7 y media, 8, y en lo que hubo ese proceso, los familiares llorando, aquello era un caos, obviamente. Personas allí fuera del tribunal. Cuando salimos, llegamos a Guayama, eran pasadas las 11, 12 de la noche. Y cuando llegamos ya los confinados estaban durmiendo, pero al otro día sí hubo ese tipo de ¿Qué problemas. pasó al otro día? Al otro día recuerdo que el confinado que venía con el desayuno, pues empezaron a preguntar quiénes son los del caso, de esto y lo otro, como pues una animadversión que uno la nota rápido. Obviamente no nos podían hacer nada porque los oficiales estaban ahí al frente. Una mesita y las celdas de admisiones están frente a frente a los oficiales. Pero sí habían personas que nos hacían señales así con los dedos, como que te están vamos a muertos, están matar. fritos. Pues las miradas hablan, los gestos hablan y sí hubo mucha... ¿Hubo algún atentado en algún momento contra ustedes? No, gracias a Dios no. Yo gracias a Dios, yo a veces digo, yo corrí con suerte porque por delitos menos que el que yo estuve en prisión, pasan muchas cosas. Y yo gracias a Dios, Dios me llevó siempre de la mano y nunca tuve problema con nadie. Viví todos estos 20 años los viví con el nuevo Grupo 25 y todo el mundo creía en mí, siempre me dieron un apoyo bien grande. Dejé buenos amigos, dejé hermanos en la prisión. Personas que, a pesar de que han cometido sus errores, son seres humanos que uno le toma cariño y aprecio. ¿Cuál fue tu peor día en la cárcel? ¿Fue el principio o durante la condena hubo algo algún momento que te estremeció? Yo pasé 2 días bien difíciles cuando murieron mis abuelos. Eso yo creo que fueron los días más difíciles de mi encarcelamiento porque tú sabes que pierdes un ser que tú amabas con un profundo amor, de verdad. Aquellos viejos eran locuras conmigo, yo era su nieto favorito. Y no poder estar allí con ellos, no poder haber vivido esos últimos momentos con ellos fueron bien fuertes para mí. ¿Cuándo es que tú te sientes como que la cosa va... ¿qué te da esperanza? ¿En qué momento tú empezaste a ver como una salida en todo esto? Yo le voy a ser bien honesto, yo comencé a escribir mi libro cuando ya yo estaba en un periodo agónico en mi vida que
yo pensaba que ya no habían esperanzas y que todo se había terminado. Obviamente después que el juez Manuel Acevedo, que está convicto en la Corte Federal, nos había dicho el último no. Y le doy gracias a Dios y a usted, que usted se cruzó en nuestro camino y decidió tomar mi caso porque nosotros habíamos hecho muchos intentos, siempre nos contestaban un no, siempre no es fácil llevar una moción de nuevo juicio a los tribunales, eso es prueba de impugnación, eso no lo puedes presentar, tú llevas 10 testigos y cuando vienes a ver te dejan presentar uno, y entonces dicen, no, esa gente ha hecho un montón de apelaciones, pero apelaciones a medias porque no te han dejado presentar la mayor parte de la prueba que tú traes. Esto, las personas no saben lo que es llevar un juicio después que te encuentran culpable. Eso, irse a una apelación y esas cosas, eso es cuesta arriba, eso es luchar prácticamente contra lo imposible. Y usted apareció en nuestras vidas y nos dio una esperanza de que sí, vamos a trabajar con este caso, vamos a... Fíjate, yo me iría Peleó con Rodríguez Elías y todo peleó Sí. ahí. en el micrófono. yo me iría un poquito más atrás de antes que tú me conocieras, porque para mí, yo creo que el momento que tu vida empezó a cambiar fue cuando, y ahorita te pregunté, cuando conociste a Glory Cruz. Sí, no, sí. Glory Cruz, para las personas que, ¿verdad?, que no la conocen, Está aquí con nosotros. que está aquí con nosotros, pues realmente fue la persona que llevó la voz cantante de tu defensa tras bastidores. No, sí. ¿Cómo se conocieron ustedes? No Esa- sé si Glory yo quiera- acabo de hacer esa pregunta ahora mismo. Glory, vete para No. acá. No te atreves. Vete para acá, porque es las preguntas que hay que hacerte a ti. Porque muchas mujeres que nos están escuchando se preguntan, y me han preguntado a mí, Si quieres, ¿cómo, Osvaldo, vente acá con Ernie. cómo tú, Sentate cómo en tú la te, falda cómo tú de te Ernie. envuelves Puedes con sentarte alguien aquí. que está en la cárcel? Si quieres, Yo me quedo por acá de lejito. No temas. Vete acá. Vete acá, porque él y yo Sí, para que compartimos el vea. micrófono. Claro. Como Yo le echo un buenos spray, yo hermanitos. le echo un spray ahora de algo ahí. Bienvenida a Glory Cruz, Saludos, la buenas actual tardes. compañera de Nelson. Se conocieron en la cárcel, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo así? Hace más o menos 7 años, yo llevo unos 15 años trabajando en la industria de la construcción y en ese tiempo pues conocí al hermano de Nelson, a Eggy, y pues ellos siempre, él y la esposa compartíamos y pues ellos siempre pues me hablaban del caso. Y entonces pues me decían, si tú llegas a conocer a Nelson, para que supieras, ¿verdad?, qué tipo de personaje es él, y porque sabemos que si él te conoce van a compenetrar, porque pues yo siempre he sido pues bien emprendedora y Nelson pues era bien comerciante. Y entonces hasta que llega el momento en que yo le digo pues que me den la información que ellos tienen de él, porque me dicen que hay muchas incongruencias en el caso y todo lo demás. Y entonces pues cuando yo me leo el caso, un día que llegué del trabajo en casa, pues de verdad que al momento empecé a ver muchas incongruencias. Y decía, wow, de verdad que a esta gente le botaron la llave, o sea, ¿qué le han hecho? ¿Qué ¿Qué año fue injusticia? eso, más o menos? Eso fue en el 2008, más o menos, 2008, Ok. 2009. Y entonces, pues ahí cuando ya yo empiezo como que a familiarizarme con el caso, pues hablo con Zulma y con Eggy y le digo pues que yo quiero conocerlo, y entonces que se hacen los trámites para que yo vaya a verlo allá a la cárcel, que en ese momento él estaba en Mayagüez. Y entonces pues planifiqué y fui para allá un domingo, una experiencia totalmente nueva en mi vida. Yo nunca había pisado una institución, pero tengo que decir que en los 7 años que yo estuve yendo a ver a Nelsito allá a la cárcel, yo no tengo ni una queja del personal de esa institución. En todo momento me trataron con un respeto. De hecho, allí había mucha gente que sabía de la inocencia de Nelsito. Y me preguntaban cómo va el caso, qué están haciendo. Y entonces pues ahí en todo ese interín pues Nelsito y yo pues empezamos a comunicarnos, y yo seguía yendo a verlo, y pues yo me
me puse una meta, como quien dice, yo dije, yo tengo que hacer algo para ayudarlo a él a que esta injusticia se acabe ya. Porque realmente, pues, llegué en ese momento de su vida donde ya él estaba sin fuerza. La familia también estaban bien agotados porque era como que se le cerraba una puerta tras otra. Y entonces, pues, yo decidí coger el caso, yo digitalicé todo el caso, que ahí fue donde yo pude empezar como que a buscar gente que vieran el caso. Buscamos un doctor en ADN para que nos explicara cómo era el funcionamiento de esto de las pruebas de ADN. Caímos con una licenciada muy buena que me enseñó mucho también, la licenciada Baquiel, que ella pues me enseñó mucho, pero en medio de todo eso, pues nadie se había atrevido a decirme, sí, voy a coger el caso y vamos para adelante a ver. Hasta que yo, escuchando el programa Los Fiscales, que lo escuchaba todas las tardes, porque yo era vendedora de materiales de construcción y siempre estaba en la calle, así que siempre escuchaba a Los Fiscales y escuchaba a Osvaldo Carlos. Y entonces, pues, yo dije, yo voy a llamar a este señor para que me oriente. ¿Qué puede pasar? No vamos a perder nada. Ya yo había ido a más de 8 o 9 abogados. Y entonces, cuando llamo a Osvaldo Carlos, que es un hombre que su celular es público, porque yo encontré su celular en el internet y lo llamé, y él me contestó súper rápido y me dijo, llama a tal número para que te den una reunión. Y entonces pues ahí él me recibió en su oficina y pues yo le llevé todo el caso, que me lo sabía ya casi de memoria. Y entonces Osvaldo me dijo, pues mira, esto está bien interesante. Osvaldo, ¿y tú? ¿Qué te...? Pues fíjate, ¿Tú ya habías escuchado del caso? entre las cosas que me animó para yo aceptar el caso, fue la preparación que yo vi en Glory Cruz. O sea, tú le haces una pregunta a Glory Cruz y la respuesta venía antes que tú acabaras de hacer la pregunta. Uh-huh. Si le pedías un papel, el papel ella sabía exactamente dónde estaba. Y yo dije, wow, esto es un caso que yo voy a poder... Está bien organizado. Bien organizado, bien trabajado, ella lo tiene, es una organización brutal. O sea que durante todo el proceso, desde el día 1, yo dependía de ella, full blast. O sea, yo no tenía literalmente ni que hablar con Nelson, porque ella sabía más del caso que Nelson. O sea, conocía los detalles de cuánta moción había, cuándo se radicó, dónde estaba. O sea, en ese sentido fue tremendo poder trabajar y contar con una persona como Nelson, Glory cuando Cruz. Conociste a Glory Cruz, ¿quién te habló? ¿Tu hermano? ¿Te habló de sí, mira, mi hermano y la esposa de mi hermano me habían hablado, mira, la esposa de mi hermano trabajaba con ella en una compañía de materiales de construcción y me había dicho, yo quiero que la conozcas porque ella pues le gusta la playa como a ti, le gustan los negocios, la ferretería, esto y lo otro, y pues como que teníamos muchas cosas en común. Y pues yo le dije, sí, me gustaría conocerla, y se dio la oportunidad de conocernos y pues llevamos ya 8 años casi. Y entonces ella, cuando te habla de Osvaldo, tú dices, ay, bendito, otro abogado más. Aquí no, porque, no, al contrario, pues porque siempre estaba ese dilema. Íbamos a los abogados y muchos nos decían que no había esperanzas, que no había forma. O sea, todo lo contrario, cuando te enteraste de que Osvaldo había aceptado el caso, sí, pues te dio esperanza. Nos dio una esperanza y pues obviamente era el único que nos había dicho que sí después de visitar varios abogados. Y de hecho, yo recuerdo que había un proyecto de ley de la representante Jennifer González, y Glory Cruz me dice, oye, chequéate este proyecto de ley, y me habló de Nelson. Yo no sé si ya ustedes, Osvaldo y Glory Cruz, habían establecido comunicación todavía. No, fue después de eso, después pues entonces yo recuerdo que invitamos a la entonces presidenta de la Cámara, Jennifer González. No, mentira, ya eso fue en este cuatrenio. Sí, correcto. Eso fue ya era portavoz de la minoría. Correcto. Y Jennifer vino al programa y estuvo un buen rato explicando el proyecto y hablando de la necesidad, y que incluso entiendo que era bipartita. Sí, me parece que era bipartita, y que yo no sé si en ese entonces ya estaba aprobado, que lo que faltaba era la firma del gobernador. El gobernador lo vetó. Lo vetó en ese entonces porque no tenían los fondos.
Ahí es que entonces cuando yo entro al caso, la estrategia de nosotros es demandar al gobierno, lo demandamos En la federal. en la federal, y eso como que le dio un empujoncito al gobierno de que o el juez Bezosa emitía una orden en el caso, o ellos aprobaban la legislación, el gobernador la firmaba, y parece que optaron por no bregar con el juez Bezosa. Prefirieron aprobar el proyecto y firmarlo, y en diciembre del 2015, hacia finales del mes, como el 28 o 29, bien tarde en diciembre, es que el proyecto se convierte en ley. Las cárceles, Nelson, en Puerto Rico, estuviste en una, dos, tres, cuatro cárceles. Yo estuve Cuando- como en 4 o 5 cárceles. Cuando los trasladaban a los tres o los No, no. separaban. No, en ciertos lapsos de tiempo estuvimos juntos, a veces estábamos dos juntos, a veces estábamos solos. Sí, corrección es así, juega con uno, te pone hoy aquí, mañana te lleva a otro lado, después te tiran en otro sitio. Te lo Y- avisan con tiempo, levántate que nos vamos No, para a otro. veces te cogen de sorpresa, mira, hay traslado y recoge que te vas. Y pues se separa uno, no tenía noción de dónde estaban a veces. Después después de la convicción que te encarcelan, ¿cuánto pasó en que se diera la primera visita de tu familia? No, rápido. Rápido. La familia mía desde el primer día siempre han estado ahí. Pero eso por una semana. Sí, más o menos. una semana. Cuando eran los días de visita. Sí, ¿Y eso cómo fue- fue esa primera visita? No, devastadora. Aquellos mis padres. Es que aquello era algo tan nuevo para nosotros, que saber que nos iban a separar para el resto de la vida. Ellos se vestían de esperanza. No, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a contratar al abogado que sea. Pero dentro de nuestros corazones sabíamos que iba a ser bien difícil, que esto era entonces a pelear contra un monstruo. Las visitas eran sumamente tristes, tú ver a tu familia partir, qué sé yo, que a veces te dan 30, 40 minutos y tú los ves a través de un cristal, no los puedes besar, no los puedes abrazar, tu hija, o sea, tus hijos te tocan así por el cristal y no te pueden hacer una caricia. Es que Esas fueron las primeras. Eventualmente ya entonces podía haber contacto físico. Yo- Siempre fue a través de yo estuve 2 cristales. años, 2 años cogiendo visitas por cristales. En ese entonces, cuando ingresé en el 98 en Bayamón, no habían visitas de contacto para máxima seguridad. Después se implantó un sistema que era un domingo visita de contacto y 3 de cristales. Pero en el 98 eran todo el tiempo de cristales. Tuve 2 años en visitas así. Vale. Nelson, muy pocas personas que viven en Puerto Rico han pasado por la experiencia que tú has pasado de momento salir a la calle, encontrarse, me imagino que un Puerto Rico bien distinto que el que tú dejaste cuando ingresaste. Sí, son- Digo, a menos que tú te hayas ido a vivir fuera de Puerto Rico, de momento sea de los que regresan a Puerto Rico. ¿Cuál fue esa experiencia tuya cuando les dan la fianza y sales a la calle? ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Cómo tú percibes el país? Pues Puerto Rico ha cambiado mucho. Mi pueblo obviamente estaba bien cambiado. Áreas donde yo no conocía que habían casas ni negocios, todo ha crecido mucho, ha progresado mucho. Aparte también de que hay muchos negocios abandonados, eso me ha llamado mucho la atención, que se ve como la partida de mucha gente de aquí. ¿Notaste la diferencia de Puerto Rico de hace 20 años y de Puerto Sí, Rico de hoy? y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que donde quiera que uno se entra, te dicen, hunde unos botones, hunde botones ahí. Yo digo, ¿para qué? Si vas a Walgreens o algo, te ponen una maquinita ahí, tienes que hundirlo y... Sí, para pagar, Todavía para no entiendo pagar. bien eso. Sí, si vas a pagar. Entonces, si vas a... Me pasó también en varios bancos, llegas al banco y tienes que... Todo por computadora, si vas a coger un turno es por computadora. De verdad que ha cambiado mucho la tecnología y todas esas cosas. Ahí en esos testimonios es que uno se da cuenta lo que
lo que el sistema le hace a una Wow. persona cuando es inocente. O sea, te dejó hace 20 años Yo atrás. perdí 20 años de mi Pagaron vida la Puerto luz. Rico. y es Sí. es bien duro. ¿Qué edad tú tienes, Nelson? Yo tengo 49 años ahora. 49. Y vas, me imagino que aunque tienes 49 te sientes otra persona, mucho más joven. Yo, Sí, pues, nació gracias, hace poco. a pesar de lo que has vivido, tienes muchos deseos de vivir y de reiniciar tu vida. gracias a Dios, pues salí con salud de la prisión. Hay personas que no corren con esa suerte porque la prisión es un mundo hostil. Es un mundo donde pues, hay mucha maldad, hay personas buenas, pero hay muchos malos. Yo traté de siempre mantenerme haciendo ejercicio, no fumaba, no tengo ningún tipo de vicio y pues gracias a Dios salí con salud y pues, tengo una buena familia, tengo una novia que me ama, pues, que está dispuesta a ayudarme a, ¿cómo se dice?, a recomenzar esta vida, a retomar la parte de las cosas que perdí. Ahora- Yo creo que hemos hablado un poquito, ni tienes una pregunta, pero Sí. que están haciendo preguntas por las redes sociales. Ok, ok, entramos pero en- ya, voy a cambiar ya un poco una el- pregunta el a Guadeluna, tema. Ajá. que cómo se adaptan a la nueva vida. Pues ya, yo creo un poco, acabas de contestarlo, ¿no? Sí, yo gracias a Dios, yo soy una persona que yo siempre digo que yo vivo hasta en la luna. Si viví en la prisión, vivo donde quiera. Si alguno de los amigos Radio Escucha quiere llamar 758-7230 si tiene alguna pregunta. Sí, pues, me siéntase ha en la impactado confianza. mucho el cariño del pueblo porque pues yo antes vivía atormentado, como yo siempre digo, por un fantasma que no sé si lo creé yo o me lo creó el caso. Pues yo pensaba que la gente me veía como un monstruo. Y incluso yo no me atrevía a veces ni ir a área médica ni esos sitios en la prisión porque me abochornaba que las mujeres y las personas que trabajan allí me vieran como un violador y un asesino. Entonces, ahora la situación ha cambiado tanto, salgo por ahí a cualquier sitio, la gente me abraza, lloran, que Dios te bendiga, te queremos, son muchas expresiones de cariño del pueblo. Entonces, todavía yo a veces vivo con ese fantasma y trato de entrar a los sitios como pues, desapercibido, porque pienso que pues, para mucha gente quizás, mira, ese es el del caso ese. Y entonces hay ese choque, ese contraste entre el cariño y lo que el pueblo me está demostrando ahora y aquello que vivía en mí de hace muchos años atrás, pues se me ha hecho bien difícil lidiar con esa situación. Ahora te pregunto, ¿quién mató a Glorimar Pérez? De verdad que no sé, esa pregunta me la han hecho muchas veces y ojalá aparezca la persona que hizo eso, porque el día que aparezca esa persona es el único día que mi nombre se va a limpiar 100%. Y yo soy la primera persona que deseo, o sea, tengo un deseo profundo de que esa persona aparezca. ¿Y qué piensas del secretario de Justicia? Bueno, yo creo que el secretario de Justicia tuvo la valentía y la gallardía de, vamos a decirlo así, tomar el toro por los cuernos y decir, vamos a hacer las pruebas esas, vamos a ver qué sale de aquí, porque nadie se atrevía. Este caso era un caso que todo el mundo le tenía, como se dice, repelillo. No, eso no lo toque, déjalos presos, pero tuvo la gallardía de, vamos a hacer las pruebas. Que salga lo que salga, si son culpables, si son inocentes. Eso era lo que nosotros pedíamos no pedíamos que nos liberaran. Es más, pedían nuevos juicios. Nosotros pedíamos un nuevo Someterse juicio. nuevamente al Eso es proceso. así. Y que se descubra la verdad. Y lo dije en un programa radial, yo estaba dispuesto a pagar con mi vida. Lo dije en el programa de una persona, estoy dispuesto a pagar con mi vida. Si el pueblo de Puerto Rico me lo pide, yo le firmo un papel que si yo salgo culpable, con evidencia contundente, que prescindan de mi vida, porque verdaderamente yo estoy 100% seguro de que yo no estaba ahí. ¿Y piensas demandar por los daños que has Esas sufrido? cosas, esa pregunta pues sí, me la han hecho muchas veces también y obviamente no sería un hipócrita si digo que no lo he ponderado y que no lo estoy analizando,
porque obviamente ¿A quién demandaría si tomaras la decisión de hacerlo? en los gastos que nosotros hemos incurrido en este caso, no me los van a devolver. Porque yo sé que la demanda, si yo demandare, quizás no me van a dar ni la mitad de lo que se invirtió en este caso hay durante un 20 estimado, años. han hecho la familia un estimado de cuánto ha costado demostrar tu inocencia. No creo que... con Cientos de estimado, miles de dólares, pero sí decenas de miles. Sí, Es 20 mucho años. dinero. Son Y 20 son años. 20 años de investigación, porque mi familia ha incurrido en gastos de investigación, apelaciones, abogados, son mucho dinero y yo dudo que una demanda me lo puedan devolver, pero por lo menos poder dejarle algo a mi hija y poder vivir quizás los 20 años que quizás me queden de vida saludable o algo así, pues quizás me pueda ayudar en algo. Vamos a coger llamadas del público por redes sociales, la gente pues solidarizándose, haciendo comentarios pues deseándote lo mejor, pero también tenemos amigos radioescuchas que a través quizás de la línea telefónica quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Buenas tardes, Noti1. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Mira, a mí siempre me ha estado bien curioso. ¿Cómo es posible que prueben que una persona estaba en un sitio cuando tiene testigos que te dicen que tú estabas en otro sitio? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo un fiscal se puede disparar una maroma como esa y si ha ocultado evidencia exculpatoria? Gracias. Bien, gracias. Bueno, lo hablamos hace un ratito. Pues sus abogados de ese entonces decidieron no presentar los testigos de coartada. Por un lado no se presentan testigos de coartada, por otro lado el Ministerio Público no entrevista la totalidad de las personas. Noti1, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Que habla la señora Cortés de Arecibo. adelante. Yo quiero felicitarlos verdaderamente. Estoy aquí pegadita y no me he movido ni para los anuncios. Pero también, ¿verdad? Le quiero decir a este joven que Dios lo bendiga mucho, que pueda seguir hacia adelante. Y los viejos de antes decían que no hay mal que por bien no venga. Alguna experiencia yo sé que Dios le ha permitido tener. Y les sugiero a ustedes que son tan curiosos ahí, vamos a celebrarle la boda. Es buena idea, ya hay padrino aquí. Noti1. Noti1, Buenas tardes. Buenas tardes. adelante. Nada, no sé, es impresionante. Yo tengo más o menos la misma edad que él, un año menos. No sé, mi teléfono es 539-8178. ¿Quieres aprender a hacer pie, hermano? Te invito. Hay que aprender algo nuevo. ¿Queda alguna destreza todavía o tienes que Yo entrar? todavía no, el domingo iba a ir a surfear y dejé la tabla por acá porque no tenía acera y pues, los negocios pensaba que estaban cerrados, pero creo que todavía puede quedar algo. Bueno, pues del viejito. ahí dejaron Una el número, invitación. luego te lo paso. Noti1. Noti1, Buenas tardes. hola, Sí, muy buenas tardes. adelante. Sí, le habla un alto oficial de la policía ya retirado por total, Sí. una boda de hospital. Pero eso prueba más de que eso es especialmente una prueba fabricada. Es lamentable que no se preste para esto, para poder quizás hacer o llegar a otra posición. Pero no me cabe la menor duda de que eso es un caso fabricado más de Castillo Rodríguez Elías. ¿Cómo no? Gracias. Cuando escuchas que hay otro caso con el mismo fiscal, en el caso de la masacre de Trujillo, Es que en mi libro hay como 4 casos que Rodríguez Elías ha fabricado. O sea, eso no es que el mío no es el primero. Rodríguez Elías lo botaron de una sala de tribunal en Fajardo hace muchos años atrás porque el testigo se le viró y dijo que el fiscal lo había obligado a fabricar el caso. Y hay otro caso donde el de José Luis Latorre, que se probó también que fabricó el caso, lo exoneraron después de 20 años en prisión. Ahora el mío, y ahí está el de Guayaba, el de Maimí, y hay 2 o 3 casos más. No es que ellos tienen un amplio bagaje por ese mundo de la fabricación. Y está ahí en el libro, están las vamos pruebas de eso. a la última llamada. Noti1, Sí, buenas tardes, Mori de Yauco. adelante. Les felicito por esa gran entrevista que
despierta la mente a muchos. Oiga, cuando los fiscales se unen a los jueces y abogados, eso se llama corrupción. Este muchacho Nelson, yo le felicito, era un ex agente encubierto. Cuando yo estaba allá en San Juan, a mí me echaban palabras porque estaba allá los Andrades de la vida, los coronel Miguel Rivera, los Emeterio Ortiz, el caso de Jessica, en el cuartel general. Esa era una corrupción rampante. Y se escuchaba mucho, y no me daba miedo decirlo, el nombre de Rodríguez Herías. Siempre se mencionaba. Y pues yo no mato al fin, imagínense. Pero ahora me di cuenta, Nelson, Dios está contigo, tu compañera, el licenciado ahí, para finalizar. También existen momentos en los que sentimos la necesidad del consuelo humano, un toque cálido, un abrazo sincero, o la sonrisa de un amigo nos brinda aliento, descanso en la verdad de que somos amados y apoyados. Dios, Nelson, se expresa en muchas maneras para ofrecerte consuelo y ahora estás en paz. Nelson, bienvenido a este mundo corrupto. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Nelson, ¿cuándo empezaste el libro? El libro yo lo empecé como en el 2011 o 2012, cuando el Tribunal Apelativo y el Supremo me dan el último no, me deniegan lo último y validan la decisión del juez Manuel Acevedo, que es el que está preso. Pues ahí yo decido comenzar el libro, gracias también a que Glory me había hecho una digitalización del caso, y ahí es que yo puedo extraer la evidencia de los errores que cometieron mis abogados, de los errores de fiscalía. O sea, es un libro documentado con documentos y evidencia. Se llama El otro exilio. El otro exilio, a los demonios de la justicia. Así que vamos a leerlo eventualmente hay una segunda parte donde, pues porque obviamente era un libro muy extenso y la casa editora me dijo que era muy largo, tuvimos que dividirlo en dos partes. Pero el libro es todo a base de documentos, declaraciones juradas, informes de la policía, está todo minutas del juicio. Es como un análisis jurídico más bien de todo el caso. ¿Cómo no? Pues nada, ya saben los amigos que quieran leer el libro, pues el está otro disponible. exilio. Así que muchas gracias por estar. Era una hora y nos extendimos más con mucho. Gracias. ¿Verdad? Fuiste muy gentil de quedarte un rato más con nosotros, Glory. Te agradezco a ti también. Sabes que los micrófonos de Noti1 están disponibles para ambos, así que les deseo el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes, Gracias, al pueblo de Osvaldo, Puerto por, Rico. ¿verdad? También colaborar con que ellos pudieran estar aquí con nosotros.